Corea del Norte se siente profundamente herida. Es la víctima inocente de una terrible injuria. Necesita de sus armas nucleares para defenderse de los ataques del enemigo. Nos han pedido que vengamos hasta aquí a contar su versión de los hechos en la guerra de propaganda entre Washington y Pyongyang. Pero ¿cómo medir el mal? ¿Se encuentra solo en el plutonio? ¿O en algún otro lado tan oculto que ningún visitante ha podido nunca verlo? El experimento sigue hasta que muere la última persona. Los científicos observan todo el proceso desde arriba, a través de un cristal. Experimentos químicos con humanos. ¿Es ese el verdadero mal anclado en el corazón de este régimen? Bienvenidos a Corea del Norte. Dejen a un lado todo lo que una vez creyeron saber. Pyongyang, su capital, es un paraíso para la música. Pero este reino ermitaño lleva mucho tiempo aislado. Necesita nuevas amistades. En esta última utopía stalinista, una diminuta ventana se abre para revelarnos una ciudad vibrante. Con sus muchedumbres constantemente celebrando algo, quizá la alegría pura de vivir en esta burbuja. Es una ciudad obediente, una ciudad para los jóvenes y sanos, una ciudad dedicada al espectáculo turístico constante. El eterno presidente de este país, Kim Il-sung, murió. Su cuerpo yace aquí, en el Palacio Yusuk, primera parada para cualquier extranjero y obligatoria en todo caso. También son transportados hasta aquí desde todos los rincones del país grupos de norcoreanos. Cada semana, 40.000 de ellos hacen fila en este edificio, vestidos con sus mejores galas, para ver a su presidente yaciendo en su capilla ardiente. Según la versión norcoreana de la historia, Kim Il-sung salvó al norte comunista de la invasión estadounidense, una humillación que sus infelices vecinos del sur todavía están obligados a soportar. Muy pocos aquí saben que ellos están menos desarrollados que sus homólogos capitalistas. Estos son nuestros guardaespaldas. A cada turista se le asigna uno, así que tenemos dos. Hwang, un veterano del partido, y su ambicioso pupilo, Jong-man. Su labor consiste en vigilarnos y garantizar que enseñamos su país a su manera, con el debido respeto a su semidios Kim Il-sung. Kim padre, el gran líder, murió hace 10 años, dejando el reino en manos de su hijo ungido, Kim Jong-il, el amado líder. La suya es la única dinastía en la historia del comunismo. Hoy a Kim hijo le gusta hacerse llamar el gran general, un genio militar que protege a su país de la próxima invasión de los Estados Unidos, cada día más inminente. Nos han traído a la antigua escuela de Kim Jong-il, reservada para la élite, solo para las familias del Partido de los Trabajadores. Con solo 8 y 9 años se tienen el mensaje muy bien aprendido. Do you know the name of the President of the United States? Bush. So, would you like to send a message to President Bush? 우리 남녀들을 학살하지 말고 남은 땅에서 정글로 가라고 라는 제목으로 나는 중심에 더 솟구쳐 올라오는 거야. What do you
you think the United States thinks of DPRK? 미국 놈들은 우리나라를 먹어보려고 GM한 나라가 있는 초천지 보스 놈들입니다. Esta es la respuesta correcta en Corea del Norte. Nos han organizado un tour para mostrarnos la versión norcoreana de la verdad. Pyongyang fue construida con el dinero soviético. Cuando terminó la Guerra Fría, todo el mundo creyó que el régimen sucumbiría, pero no fue así. El objetivo de nuestros guías es ayudarnos a poner las cosas en su lugar y a abatir el mito tan popular entre los medios de comunicación extranjeros de que Corea del Norte es un caso perdido. Los medios de comunicación occidentales siempre muestran el lado opuesto a la verdad. Hablen con su propia voz, de forma objetiva. No repitan lo que otros han dicho. Si informan de lo que ven, nos daremos por satisfechos. Por eso los hemos invitado. La cuestión es, ¿cuánto del verdadero país nos estará permitido ver y grabar sin sufrir la censura? No hay tiempo, por ejemplo, en nuestro apretado plan de viaje para hacer una parada y grabar en esta Corea del Norte más feudal. Las carreteras son magníficas, todas vacías. Obviamente, por aquí somos los únicos que tienen coche. Evidentemente, así es como viajan la mayoría de los norcoreanos. Creo que mi pequeña cámara va a ser de alguna utilidad. Nuestra primera parada es en una granja colectiva modelo. Es una parada típica en las visitas guiadas turísticas. Fíjense en la increíble cosecha. Eso también es para erradicar ese otro mito, también muy arraigado en la prensa extranjera, el de la hambruna que se dice ha matado a más de 3 millones de personas en los últimos años. Pero no aquí. Arriba, en la colina, más bailes. El pueblo entero se ha vestido de gala. La fiesta celebra la 6ª reelección de Kim Jong-il como líder del Partido de los Trabajadores. Un resultado del todo esperado. ¿Surrealista? Quizá, pero inofensivo y acogedor. Hasta claro está que recibes ese otro mensaje a gritos desde los carteles gigantes frente a la carretera. Nos vengaremos de Estados Unidos con bombas nucleares. Oh, mundo exterior, miradnos. Nuestro gran general nos llevará a la victoria. Doble mensaje, simplicidad absoluta. Aquí parecen estar diciendo siempre lo mismo. Vivimos felices en nuestro pequeño mundo. Dejadnos en paz u os mataremos. En este planeta, las amas de casa ven la televisión por las tardes. Sin duda alguna, saben que no tendrán problemas para sintonizar su programa favorito. Vemos los desfiles militares especiales a los que asiste nuestro gran general. Los ponen varias veces para que nadie se los pierda. La programación se repite una y otra vez, día tras día, con las mismas tomas pasando cada pocos minutos. Por la noche la vemos en familia. Y velando por cada hogar, los dos Kim. Panmunjom durante el escalofrío de la Guerra Fría. La frontera surcoreana siempre está llena de turistas.
Norte es también una especie de escenario que para los norcoreanos representa una realidad mortal. Millones de ellos perecieron en la guerra de Corea entre el norte y el sur hace 50 años y ambas partes aún se encuentran en alerta constante. Se dice que el ejército norcoreano cuenta con 1 millón de efectivos y está armado hasta los dientes. Tierra de nadie. Bajo este idilio rural se esconde un vasto arsenal de minas, pistolas y misiles. La música, por cierto, no proviene de un salón de té cercano. Se trata de una extraña forma de propaganda que nos llega desde el sur. Fuera de Corea del Norte, se sabe que ellos fueron los que comenzaron la guerra invadiendo el sur. Hay documentos que lo prueban. Sin embargo, nadie piensa igual aquí. Esta es la versión norcoreana. Estados Unidos provocó la guerra de Corea para ocupar este país. Su objetivo es conquistar toda Asia y servirse de la península de Corea como trampolín. ¿Es posible que esté equivocado? ¿Que le hayan informado mal acerca de ese episodio de la historia? No empiece con la propaganda estadounidense, no me gusta. Va contra las normas de nuestro ejército. Es que en Occidente se dice que a los ciudadanos de este país se les ha contado una gran mentira sobre dicha guerra. Incluso aunque tuviera pruebas, nunca lo aceptaría. Todo es falso y no cambiaría nuestra repugnancia hacia Estados Unidos. Odio a los norteamericanos hasta la muerte. Lucharé contra ellos hasta el final. Mataré a los estadounidenses, sobreviviré y salvaré la revolución. Y no quiero saber más de qué es lo que dicen en Estados Unidos de nosotros. Si sigue preguntándome sobre ellos, daré por concluida esta entrevista. Fuera de cámara, detrás de mí, mi guía empieza a ponerse nervioso. Le aconsejo que no siga por ese camino. Se está enfadando con usted. Para oír una versión distinta hay que salir de Corea del Norte. De Corea a Koreatown, en California, la tierra del enemigo jurado, Estados Unidos. Llegamos a una pequeña lavandería, a partir de la que un exoficial del ejército norcoreano ha rehecho su vida. Hubo una época en que Kim Jong fue tan leal que hubiera sacrificado gustosamente su vida por sus grandes y amados líderes. Hoy es uno de los pocos que huyeron y viven para contarlo. Hay muchos inocentes a los que se les trata con brutalidad inhumana y se les somete a condiciones de vida indignas bajo el régimen norcoreano. Yo soy testigo de ello. Kim Jong es huérfano. Se alistó en el ejército y fue ascendiendo de rango hasta que un día saltó a la luz que muchos años antes su padre había sido ahorcado acusado de espionaje para Estados Unidos. Entonces Kim se convirtió en víctima de la norma de la herencia. En Corea del Norte no son solo los delincuentes los castigados, sino su descendencia hasta la tercera generación. Así erradican la semilla del mal. De modo que, sin haber sido acusado de crimen alguno, Kim Jong fue enviado a un campo de concentración. Nunca vi a mi padre, pero me castigaron por lo que él había hecho décadas atrás. Por lo que pude ver en el campo de concentración, la mayoría de los prisioneros de las primeras generaciones mueren allí. Y sus descendientes se pasan la vida en el campo, siendo tratados peor que animales. En el campo había mucha gente en mi misma situación. Descendientes de pecadores, gente que se pasaba 20, 30 y 40 años en el campo. Algunos habían llegado con sus padres de niños y habían vivido como animales desde entonces. En el campo de prisioneros, dice, los internos son obligados a trabajar y a morir de hambre. A él lo torturaron de maneras muy diversas, sin que aún tenga la más mínima sospecha de por qué. La tortura más insoportable
Era cuando me metían en una habitación muy pequeña, con agua hasta la cintura. No podía ni sentarme ni tumbarme. Y tenía que mantenerme en pie durante 48 horas. Cuando me caía, me levantaban y me obligaban a sostenerme. Era insoportable. ¿Ven esta cicatriz que tengo en la muñeca? Me esposaban y me dejaban colgado del techo. Solo tocaba el suelo con la punta de los dedos gordos. Me dejaban así. No podía aguantar el dolor. Ni siquiera podía suicidarme. Aunque lo intenté. A los visitantes se les suele enseñar la capital, Pyongyang, y la frontera con el sur. A donde nunca se les trae es aquí, al Gulag de Corea del Norte, a esta red de campos de concentración secretos, donde según un informe reciente, cientos de miles de personas son mantenidas en condiciones inhumanas, matadas de hambre, torturadas y asesinadas sin que hayan cometido crimen alguno. Lo sabemos por los testimonios de los norcoreanos que han escapado, cuyas espeluznantes narraciones coinciden punto por punto, como la de Sunok Lee. En su vida anterior, esta exfuncionaria del Partido de los Trabajadores fue acusada de falsificar cuentas y encarcelada. Ella también nos describe las interminables torturas gratuitas. Tenían una tetera diseñada especialmente para las torturas. En ella cabían unos 10 litros de agua. El pitorro estaba diseñado para que, al ponerlo en la boca, obligara a mantener la garganta abierta. Tenías que beber hasta desmayarte. Entonces me echaban agua fría y cuando me despertaba me colocaban una plancha de madera en la tripa y se balanceaban, uno en cada extremo. Parecía que se me iban a salir los intestinos con toda esa presión. Me salía agua por todas partes, la nariz, la boca, por todos los agujeros de mi cuerpo. Les rogaba que me mataran. No podía soportar el dolor. Sunok Lee es una de las muchas exprisioneras que dicen que la norma de la herencia se aplica estrictamente a las mujeres de los prisioneros que llegan embarazadas. Como las mujeres son presas políticas, sus hijos heredan la culpa de sus madres y tienen que ser aniquilados. Cuando nace el bebé, un oficial lo asfixia, saltando sobre su cuello delante de la madre. La madre grita y suplica por la vida de su hijo. Es indescriptible. Yo he presenciado todo eso. De vuelta en Pyongyang, la versión oficial dice que todos los prisioneros norcoreanos son tratados dignamente. Pero es imposible hacerse una idea de hasta dónde sabe esta gente. Seguimos con nuestra visita. Esto es Taekwondo, el deporte nacional de Corea. Es la misma canción, pero con distinto baile. Corea del Norte es víctima de los matones.
Corea del Norte tiene que defenderse a sí misma. Corea del Norte destruirá a sus enemigos. Pero incluso durante nuestra visita algo sale mal. Los cortes eléctricos invaden Pyongyang. Por la noche, la única luz que está encendida es la de los focos que iluminan a los Kim. Los ciudadanos tienen que abrirse camino entre la oscuridad. Fuera de la ciudad puedes pasarte horas conduciendo en completa oscuridad a través de ciudades y pueblos que no tienen electricidad, ni gasolina, ni luz en absoluto. Se supone que no deberíamos grabar esto. Quizá porque es precisamente de estas regiones, más allá de Pyongyang, en total penumbra, de donde siguen surgiendo los informes acerca de la grave escasez de alimentos. La mayoría de la gente dice lo mismo, que nos morimos de hambre, que no tenemos electricidad, que vivimos en la penumbra. Pero hay gente que se muere de hambre. Hay problemas con el suministro de los alimentos y con la electricidad y con el transporte, y eso es cierto. Sí, bueno, pero como han visto, tenemos ciudades y farolas. ¿Es este un mundo de oscuridad? ¿Ha visto a gente morir de hambre? No. Pero la vista desde el espacio revela algo muy distinto. Por la noche, la península de Corea presenta esta imagen. El sur capitalista resplandece de luz, el norte está oscuro. Aparte de eso, poco se sabe de la historia oculta. Para la mayoría del mundo exterior, Corea del Norte es un agujero negro de conocimiento. Muy pocos norcoreanos consiguen llegar hasta aquí, a Seúl, la capital del sur. Unos 100.000 intentan escapar cada año, pero tienen que hacerlo a través de China, lo cual resulta muy difícil. A muchos los atrapan, los repatrian, los encarcelan e incluso los matan. Lo sabemos de nuevo por los testimonios de quienes sí han conseguido abrirse camino con éxito, pero no son solo las víctimas inocentes del régimen, sino también en esta ocasión alguien que pasó mucho tiempo siendo verdugo. Hemos dado con una persona que por primera vez se ha decidido a hablar acerca de su experiencia como jefe de prisioneros y que corrobora la versión que nos han dado los demás. En 1999, Kwon-hyuk era un alto cargo de inteligencia del ejército, destinado en China. Gracias a su rango, fue persuadido a disidir y se trasladó a Seúl. Kwon-hyuk es el anterior jefe de seguridad del campo de prisioneros número 22 de Corea del Norte. El campo de prisioneros está rodeado por una valla eléctrica de 3.300 voltios, que mide 2,5 metros de altura. 3.300 voltios. Cualquier animal que la tocara moriría en el acto. Así que tenemos una valla electrificada de 2,5 metros. Por el interior de la valla corre un foso que rodea el campo, de unos 8 o 10 metros de profundidad y anchura. En el fondo del foso hay unos pinchos cuyo objetivo es matar a cualquier prisionero que se cayera de la valla al intentar saltarla. No hay modo de que escape ningún prisionero. No pasa un solo día sin que se practiquen torturas, incluso sin motivo alguno. Si estaba de mal humor, me inventaba la excusa que quisiera. Era como si tratáramos a cerdos o a perros. Podíamos pegarlos diariamente, sin importarnos si vivían o morían, todos los días.
Durante 3 años disfruté torturando a la gente. Pero el placer fue desapareciendo con el tiempo y después de 3 años al final te sustituyen. La mayor parte de todo lo que haces es por placer. Una vez al mes más o menos, dice Kwon Hyuk, ordenaba ejecuciones públicas en el campo. Todos los prisioneros eran obligados a mirar cómo el castigo iba más allá del principio de la herencia. Si un prisionero político violaba alguna de las reglas del campo, no solo su familia, sino las 5 familias vecinas eran asesinadas invocando al principio de la responsabilidad colectiva. Una vez maté a 31 personas, todos los miembros de 5 familias. Kwon Hyuk aprendió todo esto en el ejército. De nuevo en la musical Corea del Norte somos testigos de otra exhibición de fuerza. Al ejército es a lo que verdaderamente temen los vecinos de Corea del Norte. A su rigidez, eficacia y disciplina legendarias, además de a sus armas, destinadas al mundo exterior. Aquí es a donde van a parar los escasos fondos de Corea del Norte. Y ahora han iniciado la escalada nuclear. Los inspectores norteamericanos que visitaron el país el mes pasado confirmaron lo peor. No es probable que Corea del Norte vaya de farol. Esta grabación exclusiva muestra los cilindros de plutonio que dejaron almacenados hace una década y que ahora están volviendo a activar. ¿Y ese plutonio que según sus declaraciones ha sido reciclado, tenía calidad suficiente como para utilizarlos en armas nucleares? Hemos dado otra función a ese plutonio y hemos decidido utilizarlo para reforzar nuestra fuerza nuclear disuasoria. Ahora mismo se calcula que Corea del Norte cuenta con suficiente plutonio reciclado como para fabricar 6 y quizá 8 bombas nucleares. Me preocupan mucho las consecuencias. Desde el punto de vista norteamericano y creo que desde el de otros muchos países puede convertirse en nuestra peor pesadilla. Robert Gallucci estaba aquí hace 10 años con motivo de la firma de un acuerdo con Corea del Norte por el cual este país congelaría su programa nuclear a cambio de recibir ayuda tecnológica estadounidense. Pero en 2002 el acuerdo se rompió. Así es como la televisión coreana retransmitió la noticia. La nueva Casa Blanca de Bush anuncia que a raíz de su guerra contra el terror han elaborado una nueva política, la preventiva. En ella, Corea del Norte es calificada como parte del eje del mal, un estado deshonesto, y ha advertido que podría convertirse en objetivo de un ataque nuclear. La administración Bush nos ha incluido en su eje del mal y ha declarado que podrían lanzar un ataque nuclear preventivo contra nosotros. Desde entonces, nuestro desprecio contra ellos se ha radicalizado. El odio hacia Estados Unidos se ha demostrado lucrativo para Corea del Norte. Sus misiles balísticos, su principal exportación, se venden ahora mucho mejor entre aquellos países que comparten este desprecio contra los norteamericanos. Y esos mismos compradores podrían estar interesados en la nueva línea nuclear de Corea. Para el resto del mundo, esta situación puede ser una pesadilla.
Y lo más grave se desencadenaría si Corea del Norte empezara a transferir y vender, una vez producidos, compuestos con alta carga nuclear, en lugar de plutonio, a Al-Qaeda. Esta los utilizaría para fabricar un arma nuclear menos compleja, un dispositivo que podría producir unas 10 o 12 kilotoneladas y que podrían transportar fácilmente en un camión, en un barco o en un contenedor hasta cualquier puerto del mundo, donde lo detonarían y matarían a cientos de miles de personas de una vez, y otras tantas al mes o mes y medio siguiente. Esa sería la gran pesadilla. Pero si eres norcoreano, no sienta nada bien ser considerado como parte de ese eje del mal. Estas personas se encuentran completamente aisladas del mundo exterior. Están intentando superar situaciones de hambruna. Este chico tiene 15 años. Y ahora Estados Unidos, su enemigo íntimo, quiere bombardearlo. No es extraño, por tanto, que la respuesta sea unánime cuando son preguntados por el culpable. ¿Alguien opina distinto? 이사하고 이분이 이사 미국에 대해서 얘기했는데 여기 지금 다 모여 있는 사람들도 다 같은 의견이에요? No, todos tienen la misma opinión. ¿Todo el mundo de acuerdo? Todo el mundo piensa igual que el niño. Aquí no existen las grabaciones improvisadas y les gusta tener en todo momento todo bajo control. Las tomas no planeadas les ponen nerviosos. Esta, por alguna razón, fue la gota que colmó el vaso. ¿Por qué solo les interesa grabar ese tipo de imágenes? Es que no los entiendo. Todo estaba adquiriendo un halo de tensión. Supongo que en una cultura donde no existe el debate ni la crítica, nuestro modo de trabajar parecerá ofensivo. Nunca perdonaremos a aquel que trate de subestimar a nuestro país o a nuestro gran líder, ni a nadie que interfiera en nuestra soberanía. Se lo advierto. Atacar primero nosotros o defendernos del ataque es cosa solo nuestra. Si estás convencido de que por nacimiento el mundo está ahí para atacarte, cualquier respuesta, incluso la violencia, adquiere legitimidad. Contamos con medios disuasorios. Pueden tener como objetivo cualquier parte del mundo. Cualquiera que nos ataque, ya sea Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania, el que sea, nosotros tendremos ventaja. No me pregunten por qué, no se lo voy a decir. ¿Acaso es contra esto contra lo que nos advierte? No un ataque nuclear, sino químico. A eso es a lo que temen aquí, a 38 kilómetros de la frontera, en el sur, y el temor es lo suficientemente real como para llevar a cabo estos simulacros de defensa civil cada ciertos meses. Corea del Norte dispone tanto de los medios como de la capacidad para producir armas químicas y biológicas básicas. Pueden perfectamente llenar de residuos toda la península de Corea y lanzar tanto misiles como armas biológicas o químicas e incluso nucleares para alcanzar perímetros mucho mayores. Pero aún pudimos escuchar testimonios más siniestros de aquellos que sí han visto la Corea del Norte que a nosotros no nos enseñaron. Ellos afirman que los campos de prisioneros sirven de laboratorios gigantes para probar los venenos químicos, con los internos como conejillos de indias. Un agente me ordenó elegir a 50 prisioneras sanas. Uno de los guardias me entregó una cesta llena de hojas de repollo lavadas
y me dijo que no me comiera ninguna, que se las diera a esas 50 mujeres. Empecé a repartirlas y de repente oí gritos. Mi estómago, la tripa, por favor, ayuda. Venían de las que ya habían comido. Después de haberlas repartido todas, miré a mi alrededor y contemplé una escena infernal. 뒤에서 아이고 막 소리 지르고 막 사람 살려달라는 소리 지른 바람에 나는 무슨 영문인지 몰라서 마지막 50명한테 Nunca podré olvidar aquel horror. 그때 그 악몽이 나는 지금도 잊을 수가 없어요. 너무나 떨리는 그 현장을 먹게 했는데 사람들이 Todas se retorcían y vomitaban sangre. 피가 전지피가 막 토하고 홍문으로 선자리에서 피가 Una sangre oscura les salía por la boca y por detrás. 나는 그때 그 현장이 Nunca imaginé que un ser humano pudiera vomitar y sangrar tanto en tan poco tiempo. Era espeluznante. Aquellas 50 mujeres vomitaban y gritaban de horror a la vez. Después de 20 minutos, todas habían muerto. Para un norcoreano, adaptarse a la vida en Seúl no resulta nada fácil. Won Hyuk tiene ropa nueva, un nombre nuevo y una mujer nueva. La segunda de la derecha. Ella y sus amigas, todas huidas del norte, echan de menos sus cantos. Esperan impactar en el cerrado mercado rojo con su coro de disidentes. Hoy, el conocimiento adquirido por Won Hyuk sirve al gobierno surcoreano. Pero para él es una carga. Con él se trajo un horrible secreto de sus días como jefe de seguridad del campo de prisioneros número 22 y que ahora quiere que el mundo conozca. Les voy a hablar de los laboratorios para experimentos con humanos. Esos laboratorios están todos fabricados de cristal. La cámara de cristal tiene 3 subdivisiones principales. Una para los experimentos con sangre, otra para los de gas venenoso y la tercera para los gases asfixiantes. El tamaño del laboratorio es más o menos como el de esta habitación. El experimento se realiza sobre 3 o 4 personas, normalmente una familia. Una vez dentro del laboratorio, se les hace desnudarse y se les realiza un examen médico para comprobar que están perfectamente sanos antes de colocarlos en la cámara. Cuando se confirma que no sufren ninguna enfermedad, son conducidos al interior. Esta es la habitación. Las paredes son de cristal. Todo está sellado. Para entrar hay que subir por esta escalera y desde aquí se observa lo que ocurre. Esto mide unos 3,5 metros de ancho, 3 metros de largo y 2,2 de alto. Los científicos se sientan alrededor y observan el experimento desde arriba, a través del cristal. El tubo inyector baja desde el techo hasta la unidad y se acopla así. Esta es la puerta principal de la cámara. Y esta es otra puerta, automática. Normalmente las familias forman un corro así. Los prisioneros, sin vínculos entre sí, se quedan aquí o aquí, cada uno en una esquina. Yo vi cómo se realizaba un experimento de gas asfixiante con una familia completa. Y todos murieron en la cámara de gas. Los padres, un hijo y una hija. Los padres vomitaban y estaban moribundos, pero aún así, hasta el último momento,
intentaron salvar a sus hijos haciéndoles la respiración boca a boca. Por primera vez me impactó el hecho de que incluso los prisioneros eran capaces de mostrar un verdadero afecto humano. ¿Qué pensaba cuando presenciaba estos experimentos sobre seres humanos? ¿Qué sentía? En aquel momento, yo pensaba que todos ellos se merecían esa muerte. A todos nos hacen creer que la culpa de los males de Corea del Norte es de ellos, que la pobreza, la división y la falta de progreso del país se debe a ellos. ¿Y los niños? ¿También creía que merecían morir? Estaría mintiendo si dijera que, por entonces, sentía alguna piedad por aquellos niños que morían de tan terrible forma. En la sociedad y en el régimen en que vivía, lo único que sentíamos es que eran enemigos, por lo que no sentía compasión ni piedad alguna por ellos. Otros muchos exiliados que han conseguido llegar a Seúl han hablado acerca de la experimentación con prisioneros que lleva a cabo Corea del Norte. Sin embargo, nunca han facilitado manera alguna de corroborar su historia ni pruebas documentales que la demostraran, hasta ahora. Kim Sang-hun es un destacado y veterano activista por los derechos humanos. La revista Time lo honró una vez con el título de Hombre del Año. Él ha conseguido ciertas pruebas que no podemos pasar por alto. Este es un documento norcoreano robado hace poco del país, donde se explica claramente que los prisioneros políticos son utilizados para la experimentación biológica en humanos y para la producción de armas de este tipo. Los documentos los obtuvo de un oficial que también trabajó en el campo de prisioneros 22 y que se los escondió en sus pantalones para llevarlos consigo en su huida de Corea del Norte. Cada documento contiene el nombre de un prisionero distinto. Si se demuestra su veracidad, serían la primera prueba tangible de los terribles crímenes que Corea del Norte comete contra los seres humanos. La pregunta es, ¿merecen suficiente credibilidad? Explíqueme por qué estos documentos constituyen una prueba. El formato de estos documentos es el formato norcoreano. La calidad del papel también. Y además, portan un sello oficial de las agencias involucradas en la experimentación con humanos, imposible de negar. También muestran los nombres de las víctimas y cómo y dónde se realizaron los experimentos con ellas. El documento va encabezado con el título Carta de Transferencia. Está sellado como alto secreto y fechado en febrero de 2002. El nombre de la víctima es Lim Han-hue, su edad 39 años. El texto reza lo siguiente. La persona anteriormente mencionada es transferida del campo de prisioneros 22 con el fin de servir para un experimento humano con gas líquido para armas nucleares. Hemos analizado el documento con un experto coreano independiente que afirma que parece auténtico. Pero quería realizar una comprobación más con el exagente del campo de prisioneros 22, que no sabía que yo ya había visto la carta de transferencia. ¿Puedo hacerle una pregunta muy explícita? ¿Cómo se seleccionaba a las personas que iban a ir a la cámara? ¿Había algún tipo de documento? ¿Se llevaba algún tipo de registro? Cuando la escolta llegaba al laboratorio, llevaba consigo una carta de transferencia. Carta de transferencia. En Seúl lo saben, pero hacen como si no.
Para colmo, los últimos gobiernos surcoreanos han hecho todo lo posible por reforzar el régimen del norte, con millones en ayudas oficiales y pagos ilegales directamente a las cuentas del gran líder Kim Jong-il, porque lo que realmente le interesa a la 12ª economía más importante del mundo es la estabilidad. Y a lo que más teme es a una marea de 22 millones de homólogos expatriados llegando a su territorio para establecerse en él. No animamos a los norcoreanos a exiliarse. ¿Por qué no? Lo que queremos es mejorar la situación de Corea del Norte para que los norcoreanos no tengan que huir. Esa es nuestra principal pretensión. El cambio de régimen no es nuestro objetivo. Queremos negociar con el gobierno norcoreano la situación en este país. En Washington también se ha cambiado de política en el último año. Lo que ahora importa es la seguridad interna en este otro reino ermitaño. Lo que ahora quieren de Corea del Norte es un acuerdo. Desháganse de las armas nucleares y les dejaremos en paz. Nos encerraremos en nuestra fortaleza estadounidense. Hoy solo existe un grupo que presiona para que se produzca un cambio de régimen, los disidentes. Esta recepción se celebra en nombre del disidente de más edad, Hwang Jang-job, de 83 años, que cambió su opinión después de toda una vida con los Kim. Ha venido a Washington con sus guardaespaldas surcoreanos detrás y con la misión de convencer. Su mensaje a Estados Unidos es que se mantenga firme, que no cierre acuerdos con Kim Jong-il. En este momento, los constructores de la paz temen a este régimen diabólico. Así que siguen cediendo ante él, ayudándolo y congraciándose con él. Pero eso es un error absoluto y una actitud completamente negativa. Son perversos. Reprimen y matan de hambre a su pueblo. Y han convertido el país entero en una prisión. ¿Qué se puede hacer? Yo opino que el régimen de Kim Jong-il debe ser derrocado. Pero Washington sufre el cansancio de la batalla. Juan es un hombre anciano y nadie le escucha. Pero él sigue. Él y todos los que han sufrido el verdadero infierno en Corea del Norte. Puede que Kim Jong-il sea efectivamente un dictador, pero Corea del Norte no cuenta con petróleo y está muy lejos. Las voces de los disidentes no se oirán con motivo de las negociaciones para resolver el actual estancamiento de las relaciones entre Pyongyang y Washington. La sexta ronda de negociaciones intercoreanas está prevista para dentro de muy poco y en ella solo se hablará del problema nuclear. Los derechos humanos no estarán incluidos en el orden del día de nadie. Me gustaría tratar ese tema de forma independiente. Si como resultado de unas fructíferas negociaciones pudiéramos establecer una relación diplomática con Corea del Norte, podríamos incluir el tema de los derechos humanos en el orden del día como hemos hecho en el resto del mundo. Si te niegas a tratar con la amenaza para demostrar tu posición moral absoluta respecto a lo que hacen con su propio pueblo, puedes poner en riesgo al mundo y no creo que podamos permitírnoslo. ¿Ha hablado en algún momento con los norcoreanos acerca de los abusos que cometen sobre los derechos humanos? ¿Lo ha debatido con ellos? Nos preocupa la situación de los derechos humanos en Corea del Norte y las autoridades norcoreanas serán informadas de ello. Pero en los diálogos intercoreanos hablaremos básicamente de otros problemas más acuciantes. La península de Corea, norte y sur, está unida por un punto en común, el deseo de ver preservado el status quo. Y por ahora seguramente lo consigan. El pueblo de Pyongyang no va a sublevarse.
Si este terrible avatar del destino no se hubiera producido y nunca hubiera sido arrestado a causa de lo que se descubrió sobre su padre, ¿hubiera sido feliz como ciudadano norcoreano y seguido creyendo en la grandeza de Kim Il-sung y de Kim Jong-il? No sé si hubiera sido feliz, pero lo que sí sé es que seguiría siendo leal a Kim Il-sung y a Kim Jong-il y les hubiera servido de por vida. ¿Nunca se ha preguntado si quizá está siendo víctima de un engaño? No. Nunca. Nunca. ¿Y Juan? Nunca. Otra fila en la marea de peregrinos ante la enorme tumba de Kim padre. Esta actriz cuenta con 2 minutos para hacerles llorar. Es la habitación del llanto. Aquí les cuenta la historia de su muerte. Ya ha conseguido llorar. Ya está. Al siguiente. El gobierno norcoreano alega que todas las acusaciones vertidas por este documental son falsas. Que abran a las cámaras el campo de prisioneros 22 y lo demuestren. Desde que se grabó este documental, el norcoreano que nos enseñó la carta de transferencia ha sido arrestado en China y repatriado a Corea del Norte. Apareció en la televisión norcoreana desdiciéndose y declarando que el documento era una falsificación. Desde entonces no ha vuelto a ser visto.